Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Sabemos que están atentos a este canal y nos da muchísimo gusto saber que lo que ustedes pueden estar recibiendo es útil para sus vidas. Así que el día de hoy tengo el gusto y el honor también de presentarles al maestro Gerd Sandoval, maestro de la Iglesia del Tercer Día, compañero de milicia. Así que el día de hoy van a compartir un tema que seguramente va a ser necesario que pongan por obras, van a aprender temas importantes como la fe, la justicia y las obras. Así que no me queda más que dar la bienvenida a Gerd Sandoval. Gerd, pásale. Sí, gracias porque nos aceptas esta invitación. Sabemos que tienes algo importante que decir y pues sé que lo que el Señor ha puesto en tu corazón va a ser de gran bendición. Así que no le cambien, se queda con ustedes Gerd Sandoval. El día de hoy hablaremos acerca de la justicia, la fe y las obras. Se ha hablado mucho acerca de la justicia, la fe y las obras durante toda la era cristiana, pero quisiera darle un enfoque para determinar cuál es el propósito de la fe, cuál es el propósito de la justicia y cuál es el propósito de las obras. Pondremos este tiempo en manos de nuestro Señor. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí presentes, Señor, permitiéndonos, Señor, que tu mensaje llegue a nuestras vidas. Te he pedido que abras el corazón de mis hermanos, que tú utilices mis labios, Señor, y seas tú informando y dando formación a tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias. Amén. Les decía, para empezar este tema tenemos que ver lo que es la fe. Se ha hablado acerca mucho de la fe. Tenemos la definición por excelencia de Hebreos 11. ¿Qué es pues la fe? Sino la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto es para saber quiénes son los que tienen fe. ¿De dónde nace la fe? ¿Sí? La fe en primordial instancia es para la salvación. Es lo más importante que tenemos que conocer de la fe. No hay otra cosa más que tener fe en Cristo para poder ser salvos. Dice, por fe sois salvos. Así nos lo manifestó el apóstol Pablo en la carta de Romanos. La fe puesta en Cristo es el mejor lugar donde lo podemos tener. El mundo cree que tener fe nada más es para algunas personas o que hay que hacer algo para obtener la fe, pero la palabra de Dios nos dice que Dios ha puesto en cada uno de nosotros una medida de fe y que cada quien la debemos de poner y usar de la manera correcta. Entonces, esta manera de poner la fe en Cristo es la mejor solución para tu vida. ¿Sí? Cuando tú crees en Cristo, tú tienes solucionadas muchas de las cosas, no como una vara mágica, no porque la fe sea una vara mágica que te va a resolver todas las situaciones. Lo que hace la fe es, puesta en Cristo, es que tú fundamentas y sabes que lo que has creído, estás convencido de que sucederá, y no porque tú lo creas así, sino porque es la palabra de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú llenas de palabra de Dios, de la Biblia, tu corazón, llenas tu conocimiento, llenas tu mente, entonces empieza a incrementarse tu fe. Es la única manera de incrementar la fe. La fe no aumenta con los milagros. Hay gente que piensa que con los milagros la fe se va a incrementar. Si yo veo un milagro, yo pondría más mi fe en Dios cuando veo un milagro. Pero no, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la fe es para nuestra salvación.
Y te voy a poner un ejemplo, porque de repente la gente cree que la justicia es lo que te hace tener fe, ¿no? Pero no, dice justificados sois pues por la fe. Ese es el tema principal de la justicia, pero el tema primordial de la salvación, digo, el tema principal de la fe es la salvación. ¿Sí? Entonces, la fe se utiliza para que podamos ser salvos. Cuando tú la pones en Cristo, eres salvo. Y te voy a poner el ejemplo de un judío de los tiempos de Jesús que se llamaba Zaqueo. Zaqueo era un hombre bajito de estatura que vivía en Jericó. Cuando Jesús pasó por Jericó, toda la gente se aglutinó hacia poderlo ir a ver. Querían escucharlo, querían aprender de su enseñanza y querían escuchar a Jesús. Zaqueo no estaba exento a esto. Zaqueo había escuchado de Jesús y quería conocer a ese hombre que tanto la gente hablaba de él. Y entonces Zaqueo, como era bajito, a causa de la multitud no podía verlo, entonces se sube a un árbol, un sicómoro. Se sube y está esperando a que pase Jesús para conocer a ese enigmático hombre. Cuando Jesús pasa por ahí, levanta la vista y ve a Zaqueo y le dice, Zaqueo, bájate de ahí porque hoy posaré en tu casa. Cuando Zaqueo baja, le hace una cena al Señor Jesucristo en su casa y le dice, Señor, si hoy le doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he defraudado, le volveré 4 veces más. Zaqueo era un recaudador de impuestos. Estos eran mal vistos por la comunidad judía. ¿Sí? Entonces los judíos veían a los recaudadores de impuestos como los traicioneros, porque recaudaban impuesto para el reino de Roma. Entonces los veían como unos traicioneros y no era bien visto. Pero cuando ven que hace esto, empiezan a criticar a Jesús, empiezan a hablar entre ellos y decir, ¿cómo es posible que este hombre que se supone que es santo, que se supone que hace milagros, que pueda vivir o convivir en la misma casa que convive con pecadores, que convive con un hombre que está traicionando al pueblo? ¿Sí? Pero a Jesús no le interesó esta parte. A Jesús lo que le interesó fue llegar al corazón de Zaqueo. Cuando Zaqueo pone su fe en Jesús y le dice, le daré a los pobres la mitad de mis bienes y a quien le robe le daré 4 veces más, a quien le haya robado, Jesús dijo, he aquí hoy ha llegado salvación a esta casa. Y no vino la salvación a causa de lo que hizo Zaqueo. Zaqueo ya había puesto su fe en Cristo y eso fue lo que le dio salvación. No fueron las obras que él hizo, no fue lo que quiso redistribuir la riqueza que había obtenido de alguna manera ilícita, porque la mayoría de los recaudadores de impuestos de ese tiempo eran ladrones, era lo más pesado para la mayoría de ellos. Mateo era un recaudador de impuestos también y también era un hombre mal visto. Entonces la gente no quería relacionarse con ellos. Cuando Jesús se relaciona con Zaqueo, Zaqueo se da cuenta de su necesidad de Dios y pone la fe en Jesús y entonces viene la salvación. ¿Sí? Y a causa de la salvación viene la obra de justicia. La obra de justicia es la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y la otra parte que les haya robado a la gente, pues se las voy a recuperar 4 veces más. ¿Sí? Entonces podemos ver que esta es una acción de justicia. Pero vamos a ver lo que es la acción de justicia. ¿Por qué es una acción de justicia? ¿Sí? La acción de justicia en la comunidad judía, para los judíos, para los que buscaban hacer las cosas conforme a la ley, la justicia no es como la parte helénica que nosotros conocemos de ver a la justicia que tiene tapados los ojos y que tiene una balanza en las manos, ¿sí? Esta de la diosa Temis. No se trataba de esa justicia desde esa perspectiva, donde la justicia es ciega, donde la justicia es imparcial. La justicia para Dios y en su palabra está escrito, y lo vas a encontrar siempre que veas cuando habla de justicia, que es hacer un favor hacia aquellos que están siendo menospreciados, socavados y que su derecho está siendo oprimido. Eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Jeremías. ¿Sí? Jeremías establece que
así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y libertad a los oprimidos y de la mano del opresor. Y no os engañéis, no los engañéis, ni robéis ni al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, y además te dice que no derrame sangre inocente. Esta concepción de justicia es un concepto muy diferente para al que nosotros tenemos en Occidente. La justicia para Medio Oriente, para el judío en aquel tiempo y para pues, la mayoría de las culturas semitas, la justicia tiene que ver más con la defensa del derecho del oprimido que con la justicia ciega, ¿sí? O sea, es ponerte del lado del necesitado. Para Dios esa es la justicia. Por eso Dios es mi justicia. ¿Por qué? Porque se pone de mi parte cuando estoy siendo socavado, cuando puedo estar siendo engañado, cuando mis derechos pueden estar siendo violados. Dios está de mi parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el concepto de justicia de Dios. Es retribuirte el derecho que tú tienes para que se te den las cosas que te son menesteres, que te son necesarias y que te son propias de ti. Entonces, eso es lo que en general, para Oriente es la justicia, para las comunidades semitas, eso es la justicia. Entonces, tendremos que ver desde esa parte de la justicia cómo es que la fe nos ha justificado delante de Dios. Precisamente porque ponemos nuestra fe en Cristo, entonces viene la parte en donde Cristo nos justifica, se pone de nuestro lado y dice, Él es inocente, yo respondo por Él. Eso es lo que hace Jesús a través de su sacrificio, a través de haber pagado el precio. Nosotros merecíamos la muerte, Jesucristo nos da la vida. ¿Sí? Entonces podemos encontrar que esta es la parte de la justicia. Entonces la justicia no venía por la ley, podrían pensar algunos. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 3, 20 y 28. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y luego dice en el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Entonces, no necesitas obras de ley para ser justificado delante de Dios. ¿Sí? Entonces aquí cabe preguntar, ¿para qué me sirve la ley? Entonces, si la ley no salva, si la ley no sirve para acercarme a Dios, ¿para qué sirve? Entonces vamos a darnos cuenta para qué nos sirve la ley. En Juan 5:39 Jesús decía, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. ¿Sí? Jesús mismo decía que las escrituras daban testimonio acerca de él. ¿Sí? Y cuando habla de las escrituras está hablando de la ley y los profetas. Algunas versiones, esta es la versión Reina Valera 60, pero en algunas versiones más antiguas habla de que escudriñar las escrituras porque los profetas y la ley hablan acerca de mí. Entonces podemos confirmar que la ley lo que hace es darnos a conocer a Jesús. Nos confirma que la fe a través de Jesucristo nos da una salvación. No sirve la ley para salvarnos, nos sirve para reconocer a Jesucristo. Si tú ves toda la ley, todos los profetas, todos hablan de Jesucristo. No mencionan su nombre, no mencionan el Mesías, no mencionan prácticamente en muchos de los casos, no mencionan al Hijo de Dios. Pero sí te mencionan a través de todo lo que tipifica la ley, cómo se obtiene la salvación. Y el único que cumplió estos parámetros fue Jesucristo. Por eso podemos entender que Jesucristo es el que salva, que Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo, es como obtenemos la salvación y podemos ser justificados, ¿sí? Así como Romanos dice que justificados sois pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta y confirmar que la ley me lleva a Cristo, invariablemente. Cualquier cosa que yo haga y vea en la ley me dará cuentas de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Entonces eso es la manera de poderlo vivir y de poderlo establecer en tu propia vida. Por eso es necesario que tú
fe esté puesta en Cristo. El problema del mundo no es su falta de fe. El problema del mundo es dónde pone su fe. Hay gente que pone su fe en el dinero. El día que se acaba el dinero, pues se acabó su esperanza. Hay gente que pone en las personas, pone su fe. El día que se ve traicionado por las personas, pues decae su fe y su esperanza cae. La fe te trae esperanza, te trae vida. Entonces, esa es la razón por la cual Jesucristo te pide que tú deposites la fe en Él y entonces puedas ir adelante y siendo justificado a través de lo que Jesús hace en tu vida. Porque la justicia a la que Dios se refiere es la justicia de lo que la fe ha hecho en ti, de lo que la palabra de Dios está haciendo en ti, las transformaciones que la palabra de Dios hace de ti. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar la mente, tienes que cambiar tus pensamientos, tienes que cambiar la manera vieja de cómo veías las cosas por una nueva manera. ¿Y cuál es esta nueva manera? La manera en que Dios quiere las cosas. ¿Sí? Vamos a ir a Gálatas 3, 23 al 27, que dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confirmados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ya no ha sido, ya, no sé, es un ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La fe que viene de Cristo no es una fe ciega, como muchos piensan, ¿no? Es que cuando yo voy a la iglesia quieren que piense que la fe es, mi fe sea ciega, que es un dogma, que yo no puedo hacer un cuestionamiento, ¿no? No, la fe que Cristo pone en ti es una fe comprobada. ¿Por qué? Porque te pide que confíes en Él. Y cuando tú confías en Él, Él cumple con lo que dice y entonces lo que hace es precisamente confirmar tu fe y entonces tu fe comprobó que la palabra de Dios es real. Entonces la fe es sumamente importante para que tú puedas llevar a cabo el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las obras que se deben de manifestar en nuestras vidas? Si las obras no salvan, ¿por qué? Muchos piensan, es que ya no vivimos por fe, ya no andamos por obras, sino por fe. Y la verdad, distorsionan, porque la palabra de Dios no te dice eso. La palabra de Dios dice que andamos por fe y no por vista. Sí, y cuando habla de vista está hablando de las circunstancias, de las cosas que estás viviendo a tu alrededor, que te pueden hacer perder de vista a Cristo. Por eso es necesario poner los ojos bien puestos en Cristo y alcanzar tu objetivo. ¿Sí? Entonces las obras que debemos de tener nosotros, los hijos de Dios, son las obras que van a evidenciar el cambio que Cristo ha hecho en ti. Las obras que Dios ha creado desde antes de la fundación del mundo para que tú anduvieses por ellas. Entonces lo que tenemos que hacer es diferenciar las obras. ¿Qué son las obras? ¿Sí? Hay obras de la ley, que son cumplir los mandamientos, las obras de la carne, que son los deseos engañosos de la carne, las obras de las tinieblas, que es la obra de Satanás, y la obra de Dios. Y esta es la obra de Dios, son las obras a las que se refiere, que son las que evidencian tu fe. Santiago te dice que la fe sin obras es muerta, pero las obras a las que se está refiriendo Santiago son las obras que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo para que tú andes por ellas. ¿Sí? No son obras de tu propia idea, de tu propia iniciativa. Él las hizo desde antes. Entonces no hay ningún mérito por las obras que yo estoy haciendo. El mérito lo tiene todo Dios. ¿Por qué? Porque Él ha sido el que ha estado transformando mi vida y da evidencias de esa transformación a través de las obras que yo hago. Si bien ya no ando por las obras para buscar salvación, sí ando en las obras como la manifestación de lo que Dios está obrando en mi vida. ¿Sí? No es una obra que ya terminó, es una obra que sigue continuando y sigue perfeccionándose hasta que pueda llegar yo a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo hago, todo lo que yo vivo y todo lo que yo establezco como un parámetro de vida es el parámetro de vida de Cristo en mí. ¿Sí? Ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, eso es lo que yo tengo que entender muy claramente, ¿sí? La fe es únicamente para recibir la salvación. La salvación te da
la justificación delante de Dios, porque entonces ya puedes andar en justicia y entonces ya vienen las obras. ¿Y cuáles son esas obras? Esas obras que preparó Dios desde antes de la fundación del mundo, esas obras que evidencian los cambios que Dios ha hecho en tu vida. Por eso son esas buenas obras a las cuales Cristo las preparó de antemano para que tú andes en ellas. ¿Sí? Esas son las obras a las que se refiere, en las que uno debe de andar, pero no como un mandato imperioso de que así se tiene que ser y si no, no hay otra, sino como la naturaleza de Cristo en mi vida, la manifestación de la naturaleza de Cristo en mi vida. Eso es la obra que hoy día puedo hacer. Por eso hoy puedo entender lo que Miqueas me dice, que Dios, que Jehová sabe lo que quiere él de ti y lo que él pide de ti. Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante de tu Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? Hacer justicia es que puedas ir haciendo lo correcto siempre. Y hacer lo correcto siempre de la perspectiva de la justicia en una cultura semita es que te pongas en defensa de todos aquellos que están siendo violados sus derechos. Que te pongas tengas la empatía de estar en lugar de ellos y levantes la voz por ellos. ¿Sí? Esa es la justicia en la que tú debes de andar. Decir que las cosas se tienen que hacer como Dios quiere que se hagan. ¿Sí? Ser el atalaya de lo que Dios quiere que se haga en este mundo. Recordemos que somos embajadores de Cristo. Y aquí como embajadores de Cristo lo que tenemos que hacer es establecer el reino. Un embajador lo que hace es poner a conocimiento del lugar a donde llega, el conocimiento de la cultura que trae el país, del país que lo envió. Está representando al país que envió. Nosotros estamos representando a Dios, estamos representando el reino de Dios y lo que estamos haciendo es promulgando la cultura de Cristo, la cultura de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que hacer manifiesto como justicia. Y dice amar misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando las cosas no son justas y que alguien esté cometiendo injusticia en contra de ti, entonces abrazarás la misericordia, amarás la misericordia. ¿Qué quiere decir? Que puedas perdonar, que puedas lograr que la otra persona, a través de tu transformación en Cristo, pueda ver a Cristo reflejado en tu vida y en su manera de cómo es, de cómo estás cambiando, que no tienes el mismo parámetro que el mundo te da, entonces pueda reconocer a Cristo en tu vida y entonces pueda acercarse. A esto le llamo yo hacer a nuestro Dios un Dios deseable. ¿Sí? Muchas veces el cristiano vive de tal manera que no hace a su Dios un Dios deseable. ¿Sí? Has escuchado muchas ocasiones que la gente dice, uy, para ser cristiano y ser como tú, pues mejor no. No, debe de manifestarse la obra de Cristo en tu vida de tal manera que entonces la gente desee tener al Dios que tú tienes. Que la gente diga, oye, tú eres diferente y por eso yo quisiera tener lo que tú tienes, al Dios que tú tienes. Oye, ¿por qué eres así? Yo quisiera que tú me compartieras de eso y te invitan a que tú les abras el conocimiento a través de la palabra de Dios para que ellos puedan conocer a Cristo. Y entonces tú estés siempre manifestando y evidenciando la vida de Cristo en tu vida. Y esas son las obras a las que el Padre te llamó. Son las buenas obras de las que nos habla Efesios 2:8. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo ha preparado todo para que tú andes en ese camino. Entonces lo único que tienes que hacer, lo único que tienes que vivir es la obediencia a Cristo. Esa es la solución. Y la obediencia a Cristo viene en fe, en justicia y por consecuencia se manifiesta en tus obras. Y la gente anhelará tener al Dios que tú tienes. La gente buscará al Dios que tú buscas. La gente te pedirá que le muestres lo que has aprendido de Él a través de lo que pueden ver en tu vida. Y este es en sí lo que hoy quería compartir a ustedes. El poder andar en las obras
que Cristo preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Las obras de Dios manifestadas en tu vida como la evidencia de tu fe y la evidencia de lo que Dios está haciendo hoy en tu vida. Que Dios te bendiga.